a imagen y semejanza. Alejitos, ¿dónde queda el otro? Dios puso al ser humano en la tierra para gobernar. Eso, tienes aquí, bien escrito. Dios puso al hombre en la tierra para que la gobernara. Y hay una tercera que vimos. Dios creó al hombre como ser eterno. Vimos esos tres antecedentes y nos basamos en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, en donde podemos encontrar estos aspectos que la escritura nos enseña. Vamos a volver en esta mañana al libro de Génesis, pero hoy vamos a hablar del problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Están los antecedentes. Los antecedentes es que Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. Recordemos que la imagen de Dios es un reflejo, la semejanza es el parecido que tenemos con Dios. Tú no eres Dios, ni eres un diosito, o como eres hijo de Dios, entonces también eres un Dios. No, somos creación de Dios, somos seres humanos, pero hemos sido, y ya lo vemos luego, adoptados en la familia del Señor. O sea, no nacemos siendo hijos de Dios. La Biblia dice más a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios y nacemos siendo criaturas, pero llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Y Dios produce en nosotros una nueva creación, un nuevo nacimiento. Después hablaremos de esto, no me quiero anticipar, pero para que tengamos claro el hecho de que hay unos antecedentes que se perdieron, unas características que son los antecedentes que se perdieron a causa del problema del hombre. Hoy vamos a hablar del problema del hombre. Me quiero hablar de tres aspectos en esta mañana. El hombre, primero, el hombre escuchó la voz incorrecta. Para los que toman nota, el hombre escuchó la voz incorrecta. 1, 2. El hombre puso su curiosidad y al enemigo por encima de Dios. El hombre puso a su curiosidad y al enemigo por encima de Dios. Punto 2. Punto 3. El hombre permitió que el pecado entrara en su corazón. El hombre permitió que el pecado entrara en su corazón. Ese es el problema, lo que vamos a hablar en esta mañana, en el día de hoy. Cuando hablamos, recordemos, ahora se los vuelvo a decir, recuerda que cuando hablamos del hombre no estamos hablando de varón. La Biblia dice, creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en este contexto bíblico, especialmente basados en la versión de la Escritura, Reina Valera 1960, cuando la Biblia habla de hombre, se está refiriendo a humanidad. Entonces podríamos decir, la humanidad escuchó la voz incorrecta, pero claro, nos estamos refiriendo aquí particularmente a Adán y Eva. Pero cuando hablamos de hombre, en ese sentido, reitero, estamos hablando de la raza humana. Punto número 1. ¿Cuántos vinieron en esta mañana? Levántame tu mano si viniste. ¿Cómo así, pastor, si viniste aquí? Bueno, porque podemos estar en cuerpo, pero nuestra mente en otro lugar. ¿Cierto? Nuestra alma en otro lugar. Siempre recuerdo algo que el salmista le dice a su alma. Esto es una enseñanza que no podemos olvidar. Dile a alguien, tú eres espíritu. Tú eres espíritu. Que tienes un alma y habitas en tu cuerpo. Así cuando tú le hablas a tu alma, tu espíritu le está hablando a tu alma. ¿Alguien recuerda qué es el alma? Es el intelecto, la voluntad y las emociones. Así que desde tu espíritu tú puedes hablarle a tu alma. ¿Por qué? La Biblia lo dice. David dice, alma mía, alaba al Señor. Entonces, el espíritu de David, que es la esencia de David, le está dando una instrucción al alma de David, le está diciendo, alma mía, alaba al Señor. Así que dile a tu alma mía, escucha la palabra del Señor. Dile, alma mía, escucha la palabra del Señor. Y pon la disposición en tu cuerpo y en todo tu ser para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Dios, en su amor y generosidad, puso al hombre en el huerto de Edén y puso a su disposición toda la creación.
Tremendo. Dios, siendo Dios, pone a la máxima expresión de su creación, que es la raza humana, el ser humano, pone a su disposición toda su creación. Asimismo, Dios, se reservó para él solamente un árbol del huerto, uno solo. Un solo árbol. Vamos a verlo ahora. De todos los árboles del huerto, le dijo Dios al hombre, podrás comer, pero solamente del árbol del conocimiento, solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día de que él comieres, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Ahora, ¿ustedes creen? Alguno podría pensar que eso fue egoísmo de Dios. De ninguna manera. Toda la creación a disposición del ser humano y todos los árboles del huerto a disposición del ser humano, excepto uno. Pero uno podría decir, ¿por qué se reservó uno? Luego la generosidad no debe ser total. Él debe haber dejado a los seres humanos todos los árboles. Bueno, la razón es sencilla. Nunca la voluntad de Dios fue que el hombre conociera el bien y el mal. ¿Aló? La voluntad de Dios es que el hombre le conociera a él, no el bien y el mal. Yo me anticipé algo y hablamos hace 8 días algo de esto. Así que el plan de Dios no es que tú conocieras el bien y el mal. Por eso le dice, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no era el plan perfecto de Dios. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Eso está claro? El propósito de Dios es que tú le conocieras a él, no el bien y el mal. Bien. Vamos por favor al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Mauricio, haz un favor. Mauricio, ¿dónde está Paula? Bueno, usted me avisa. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ir del 15 al 17. Hace 8 días lo leímos, quiero volverlo a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero que por favor pruebes algún otro micrófono para ver cómo suena y que no tenga como ruido. Revisa, haz pruebas allí por favor, gracias. Vuelvo a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estamos hablando del primer punto. El hombre escuchó la voz incorrecta. Quiero explicarte esto. Tú puedes escuchar muchas voces. Espiritualmente hablando, tenemos la posibilidad de escuchar 3 tipos de voces. La voz de Dios, la voz de tu propia vida, tu propio ser, tu propia alma, tu propio corazón. Un ser que tenía toda la potestad de gobernar sobre toda la creación y era eterno. Y Dios le habla y le dice, de todo árbol podrás comer menos del árbol del bien y el mal. Entonces, ¿qué voz escuchó primero el hombre? La de Dios. Ahora, hay una diferencia entre escuchar y oír. Ahora lo vamos a aprender, ahora lo vamos a repasar. Pero Dios habla al hombre y después sucede algo. Quiero que vayas por favor al capítulo 3. Capítulo 3.
Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, al 5. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Ya estamos allí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ellos tenían un antecedente, haber escuchado la voz de Dios clara. ¿Ustedes creen que Adán y Eva conocían algo de Dios? ¿Ustedes creen, vuelvo a hacer preguntas, por favor, contesten. ¿Ustedes creen que Adán y Eva conocían algo de Dios? ¿Quién cree que Adán y Eva conocían algo de Dios? De Dios. La presencia, porque ellos habitaban, Dios iba y habitaba con ellos. Ellos habitaban en la presencia de Dios. Cuando Dios les pone en el huerto, ellos estaban en la presencia de Dios. ¿Alguno de los que está aquí ha podido experimentar alguna vez algo de lo que significa estar en la presencia de Dios? Ellos tenían mucha mayor plenitud que lo que podemos estar nosotros experimentando en cuanto a la presencia de Dios. Ahora, no tenían todo el conocimiento de Dios, porque Dios es infinito y eterno. Y de la misma manera que a ti y a mí no nos alcanzará la eternidad, esto no lo entiende nuestra mente humana, no nos alcanzará la eternidad para terminar de conocer a Dios. Adán y Eva estuvieron un poco tiempo solamente en la presencia del Señor. Alguien por ahí diría: pero bueno, cuando vayamos a la presencia del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a aburrir porque no hay nada que hacer allá? Algunos pintan la gloria como los que partimos para estar allá con unas arpitas, como angelitos con alitas, cantando todo el tiempo al Señor. Sí, claro, lo vamos a adorar. Hay muchas cosas que haremos en la presencia del Señor, entre otras cosas gobernaremos el universo. Pero déjame decirte, no te alcanzará la eternidad para terminar de conocer a Dios. ¿Tú puedes entender eso? Siempre habrá algo para conocer a Dios, porque Dios es infinito. No es que yo ya conocí a Dios, algunos dicen: ya, yo conozco a Dios. Sí, estás aprendiendo a conocer a Dios, en un sentido conoces su gracia y otras cosas. Pero allí estaban Adán y Eva, que habían experimentado mucho de la gracia, el amor, el poder de Dios sobrenatural, y escucharon su voz. Hasta ahí todo estaba bien. Su voz fue clara, y no era una voz que estuviese hablando algo que fuese egoísmo para con el ser humano, sino protección. Dile a alguien: Dios siempre te protege. Dile a alguien: lo que Dios te pide es para tu bendición. Dile a alguien: lo que Dios te prohíbe es por tu bien. Dile a alguien: lo que Dios te prohíbe es por tu bien. Pero somos cabezones y queremos hacer lo que nos place. Que vos escuchó Adán, que vos escuchó Eva, la voz de Dios. Pero se acerca la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Ustedes recuerdan que la maldición que vino, más adelante se ve en el libro de Génesis, sobre la serpiente antigua, fue que se arrastraría y tragaría el polvo de la tierra. Está aquí Satanás con su astucia y su maldad, queriendo torcer el plan de Dios y queriendo dañar la creación de Dios, hablando palabras lisonjeras
y seductoras, pero llenas de engaño y falsedad al hombre. Mira lo que les dice. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En otras palabras, la serpiente le dijo a Adán y Eva: Dios es un mentiroso. No lo dijo directamente, pero lo estaba diciendo con la explicación que les estaba dando. No moriréis. Y miren el gran mentiroso. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué voz escucharon a Adán y Eva? ¿Qué voces escucharon a Adán y Eva? Escucharon la voz de Dios. ¿Y qué otra voz escucharon? La del enemigo. ¿Y qué otra voz escucharon? La de su propio corazón. Ayer hablábamos, hace 8 días hablábamos de cómo cuando uno prohíbe a un pequeño que haga algo, está la curiosidad, es una tendencia de la naturaleza humana. No vas a tocar eso. Ay, no, si lo que le digas no vas, inmediatamente quiere tocar, porque ¿por qué será que no lo puedo tocar? Quiero saber por qué no. En ocasiones Dios nos priva de cosas que a nuestro parecer son buenas, pero al final nos hacen daño. Yo pongo a veces un ejemplo que parece tonto. Hay niños pequeños que pueden enfermar, por ejemplo, de su estomaguito. Entonces el médico manda dieta blanda y suelito y no estoy haciendo una cuña comercial, pero pedialite para que se hidraten, ¿cierto? Que son mamás de niños pequeños saben, pero les manda una dieta que sea libre de grasa y de alimentos que sean pesados, ¿cierto? Y si al niño le gusta el chocolate, si al niño le gusta el arequipe, y tú se lo vas a quitar, él puede llegar a sentir, pero ¿por qué? Si a mí me gusta que es rico, ¿por qué no me deja comer? Mi mamá no me quiere porque no me está dejando comer lo que yo quiero. Y seguramente puede ser que a su paladar sea muy agradable saborear en medio de una enfermedad estomacal el arequipe o el chocolate. Bueno, en ocasiones uno no quiere ni probar eso, pero normalmente es así, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser el resultado, el efecto que va a producir? Así que Dios en ocasiones va a prohibirte algo. No porque Dios sea egoísta ni no quiera que tú disfrutes de la vida. Dios te puso en esta vida también para que la disfrutes, eso dice la Escritura. Disfruta de las cosas buenas, pero no de aquello que Dios prohíbe, porque a la postre lo hace para guardarte del mal. Pero aquí está Satanás hablando a Adán y a Eva. Ellos escucharon varias voces, escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de Satanás, escucharon su propia voz. Vamos al punto 2. El hombre puso su curiosidad y al enemigo por encima de Dios. Ahora te explico lo que comencé a explicarte anteriormente. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Uno como persona que está en un auditorio y que tiene la frecuencia de enseñar, a veces puede uno estar engañado. Porque puede ser que tú estés hablando con alguien, estés hablando en un auditorio y hay una persona que esté con los ojos así, como ojos de huevo frito, con los ojos bien abiertos. Y le dice, ¿cómo presta atención? ¡Wow! Uy, miren, cómo está aprendiendo. Resulta que está pensando por allá, quién sabe qué. Hay muchos que oyen, están oyendo unas palabras. Y si por allá el pastor está hablando, hay algo. Pero otra cosa es aquel que pone toda su mente y su alma y su ser en escuchar, en oír, pero entender y asimilar lo que está oyendo.
¿Me explico? Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Yo oigo que hay unas voces por allá. Para ustedes son juiciosos, vamos a hacer un silencio por un momento. Escuchen. ¿Alguien me quiere decir qué está diciendo Sarita? Sarita, no te escuchamos. No, habla más duro porque estoy haciendo aquí un ejemplo. Gracias, Sarita. Gracias. ¿Alguien escuchó lo que Sarita dijo? La multiplicación de los panes, pues ya se añadió. Sarita dijo, estamos hablando de los panes y los peces. Y Alejo le hizo toda la noche y dijo, estamos hablando de la multiplicación. Claro. Yo no sé si... Claro, lo que no sabemos es si ya habían llegado a ese versículo. Pero escuchar es prestar atención y tratar de entender las palabras y el significado y asimilarlas y tomarlas para sí. Eso es escuchar. Oír cualquiera oye. Ahora que Sarita bajó la voz, estamos oyendo que es susurro, pero no tenemos ni idea de lo que está diciendo. ¿Me explico la diferencia entre oír y escuchar? Bien. Pero el escuchar no solamente implica que tú entiendas lo que estás oyendo, sino que te muevas en consecuencia a eso, que actúes de acuerdo con lo que estás recibiendo. ¿Me explico? Cuando una persona está en una capacitación porque está siendo formado como un voluntario de la Cruz Roja y le están enseñando cómo hacer la atención a un personaje que necesita primeros auxilios, no puede darse el lujo de estar pensando en lo que va a hacer cuando llegue a la casa. Tiene que estar concentrado, ¿sí o no? Tiene que estar concentrado. ¿Cómo es que se mueve el personaje que está inmóvil? Porque de pronto se pasó ese momento y lo ponen a hacer la parte práctica y coge al hombre y le mueve el cuello y el profesor dice, ¿qué está haciendo? Menos mal, esto es un muñeco, ya lo hubiera matado, lo hubiera, ¿cómo se llama eso? Le hubiera afectado la columna cervical. ¿Cierto? Tú necesitas 100% atención para luego saber qué hacer con esa información y con esa palabra. Eso es escuchar. No solamente es entender, porque a veces entendemos lo que Dios nos dice, pero no escuchamos porque no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Nos quedamos solamente en el nivel de oír. Así yo oí que Dios dijo. Bien. Él no hubiera podido salir de donde estaba cuando la serpiente comenzó a hablarle y haber huido de ese lugar, sabiendo que la voz correcta era la voz de Dios, porque aunque no había podido pasar de pronto mucho tiempo en la presencia de Dios, ya conocía de alguna manera los atributos de Dios y sabía que Dios era bueno y que el único propósito que tenía Dios para con ellos era bendecirlos, hacerles el bien. Pero no, a ella le pareció interesante ponerse a escuchar a ver qué es lo que éste tiene que decir. Y ahí está la curiosidad del hombre. Sabemos lo que es correcto, pero a veces nos disponemos a escuchar lo que alguien más tiene que decir. ¿Ustedes saben cuál es la característica de un mitómano? Un mitómano es aquel que se inventa mitos, cuentos, historias. Pero no solamente eso, sino que se las cree. Es aquel que se inventa mentiras y se las cree a sí mismo y vive de acuerdo con esa mentira. Y le parece que eso es verdad. Y suena como raro, que eso es como una enfermedad. Pero así existe gente. Gente que ya no quiere decir la verdad ni asumir la verdad, pero comienza a decir, no, esto es así o esto es así, y viven y se involucran y piensan que esa es la verdadera realidad. De alguna manera les pasó eso a Adán y Eva. Eva se dejó seducir por las palabras maliciosas y malintencionadas de Satanás. Acompáñame por favor al versículo 5 en el capítulo 3. Seguimos allí. ¿Están siguiendo? ¿Están aquí conmigo?
Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hay cosas que van a estar a tu vista y te van a atraer. ¿Lo digamos? ¿Alguno que está aquí, no me levanten la mano, pero alguno que está aquí alguna vez ha hecho una dieta? Me hace recordar alguna vez un pastor que dijo lo siguiente: normalmente ustedes saben que el lenguaje del Espíritu son los sueños y las visiones y la profecía, eso dice la Biblia. En los postreros días derramaré el Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y había un pastor, un tanto jocoso él, que estaba en un periodo de ayuno, y estaba con su congregación, y un hermano por allá dijo: pastor, tuve una visión y vi al Señor que levantaba sus brazos y extendía sus brazos de bendición y nos bendecía a todos. Y otro levanta las manos y dice: yo tuve una visión y vi unos ángeles del cielo que venían y adoraban juntamente con nosotros cuando nosotros estábamos levantando adoración. Y varias personas, que el pastor se queda diciendo: pues mis hermanos, yo les tengo que ser sincero, la única visión que he tenido yo en estos días de este ayuno es la visión de una gran pizza de doble queso con pepperoni. Qué falta de espiritualidad. Pero para ponerle el chiste al tema, dice: no, yo la única visión que tengo es que ya quiero terminar el ayuno y terminarlo con una pizza así de grande. Dios mío. Los ojos, los sentidos nos impulsan a satisfacer nuestra carne. ¿Y quién no se ha imaginado alguna vez, teniendo mucha hambre, el pensar en comer un plato suculento para poder saciar esa hambre? O ese hambre, ¿sí? ¿Alguno alguna vez ha sentido sed aquí? Estando en tierra caliente, después de haber hecho trabajos físicos, y está uno que suda la Coca-Cola, y de pronto uno se imagina bien, le viene la visión de una Coca-Cola burbujeante. Dice: yo quiero eso. Y puede ser que no esté viendo la Coca-Cola, pero apenas la ve, dice: deme una. Oiga, no tengo plata, présteme que yo quiero tomarme esa gaseosa. Para saciar un deseo físico. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué importa que Dios me haya dicho que no comas, que está bueno? Está rico. Y muchas veces decimos eso: ¿qué importa que Dios de pronto no entiende? Y comenzamos a hacernos mitos y comenzamos a decir: pero de pronto Dios es bueno y me perdona, o de pronto, y comenzamos a justificar. El ser humano es de justificar. De pronto un violador puede decir: yo no tengo la culpa, me violaron muchas veces cuando era niño, y comienza a justificar sus acciones. Esa es la tendencia del ser humano. Entonces ahora resulta que los demás salieron a deber, y está bien que él violara a los niños porque es que a él lo violaron, pero si él sabía que tuvo ese problema, ¿por qué no buscó ayuda para ser sanado en su alma, en su mente, en su espíritu, en su ser? Pero la tendencia del ser humano es justificar cuando algo es agradable a la vista. Dice la Biblia que la mujer vio el árbol y fue agradable, era agradable. Yo estoy seguro que ninguno aquí, porque todos son tan espirituales, nunca han codiciado nada que no sea bueno. Nunca han visto algo con sus ojos y han dicho: uy, yo quiero eso. O algunos van más allá y dicen: yo quiero a esa. O a ese. No importa qué dijo Dios. Es que mi Dios me dio mis ojos. Yo he escuchado gente que dice: es que Dios me dio estos ojos para disfrutar su creación. La belleza de su creación. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto,
se dejó seducir de su curiosidad y puso su curiosidad y su deseo por encima de la voz de Dios y comió. Pero no solamente eso. Yo comí, pero usted también me lo paga. Porque esto solo no, es mejor los dos. Está bueno, eso qué importa. Y fue y se lo dio al hombre. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva no salió corriendo cuando la serpiente comenzó a hablarle, pero Adán ni chistó. Le entregó el fruto y él tomó el fruto y él ganó el reino. Comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Antes estaban desnudos, pero no tenían la malicia, porque no habían conocido el bien y el mal de estar desnudos. Hay malicia en el ser humano, en la desnudez hoy, pero al principio no fue así. A causa del conocimiento del bien y del mal. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras. La higuera no era suficiente para cubrir su pecado y se hicieron delantales. Y dice el versículo 8: ¿y oyeron a quién? La voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, como normalmente lo hacía, como decía la pastora Rita, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque supieron que le habían fallado a Dios, porque se avergonzaron de estar desnudos, porque vino a ellos el conocimiento del bien y del mal, y porque entendieron que habían oído a Dios, pero escuchado a la serpiente y a sus propios deseos. Tercero, el hombre permitió entonces que el pecado entrara en su corazón. Adán y Eva sabían claramente la instrucción de Dios acerca de que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún así, escucharon la voz de la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y se dejaron mover y seducir por sus propios deseos y desobedecieron a Dios, dejando entrar el pecado en su corazón. El pecado, mis hermanos, no es lo que tú haces. El pecado es una condición de separación y desobediencia de Dios. Podemos catalogar los pecados de mil maneras. Aún en ocasiones se catalogan pecados veniales y pecados mortales, y de alguna manera la Biblia dice acerca del pecado de muerte, dice, cuando alguien peca se debe orar por él, pero yo no digo que se ore por el pecado de muerte. Sí, todo eso es cierto. Pero lo que tú haces cuando estás separado de Dios es consecuencia del pecado. Lo llamamos pecado, pero es consecuencia del pecado. ¿Me estoy explicando? El pecado es una condición. Es la decisión que tomó el hombre de desobedecer a Dios. No importa que se desobedezca robando, o se desobedezca, qué sé yo, mintiendo, o lo que fuere. Esa es la consecuencia. Pero cuando nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, nuestra propia curiosidad, nuestra propia seducción, la Biblia dice que el hombre, no diga que el hombre es tentado, nadie diga que el hombre es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el hombre es tentado de su propia concupiscencia, porque es atraído y seducido por la propia concupiscencia que está dentro del hombre. Y eso fue lo que Adán y Eva permitieron. Y cuando ellos permitieron que entrara la concupiscencia, los deseos desordenados, lo que era para ellos grato a la vista, aunque Dios hubiera dicho que no lo tomaran, y cuando decidieron desobedecer a Dios, entró el pecado en ellos, esa condición de separación de Dios. Eso es pecado. Alguien diría, yendo con una de las palabras originales que están en la palabra del Señor en la Escritura, pecado es errar el blanco. Errar el blanco significa que tú debías haberle apuntado a esto y haberle dado a esto, pero decidiste hacer lo otro. Deberías haber
escuchado la voz de Dios, escuchado, no oído, escuchado la voz de Dios y obrado en consecuencia, pero te pareció mejor dejarte seducir por tus propios deseos y disfrutar el deleite de hacer aquello que, aunque Dios dijo que no deberías hacer, te produce satisfacción, pero al final trae consecuencias. Ese es el pecado. Y todos mis hermanos queridos estamos expuestos a eso. Desde el niño pequeño, estamos recién instruyendo. Cuando mi hija mayor, Paula, era pequeña, hola Paula. Cuando mi hija mayor era pequeña, mi esposa fue muy acuciosa y muy juiciosa en la instrucción de nuestras hijas. Lo fuimos los dos, pero ella tenía, además porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, que el hombre instruye, pero la mujer enseña, ¿cierto? Entonces ella se ocupaba de enseñar a mis hijas, de instruirlas y de formarlas. Y nosotros podíamos estar en alguna casa de algunos de nuestros amigos, hermanos, creyentes. Alguna vez nos pasó algo curioso, y es que fuimos, invitamos a unos amigos a nuestro apartamento, y la niña, que era un poquito mayor que Paula, comenzó a coger todos los adornos de la mesa de centro que tenía mi esposa. Y los adornos de la mesa de centro no son juguetes, son adornos de mesa de centro. Y no es para que los niños lo cojan para jugar. Ahora hay una ley que dice, que es el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad. Eso, mis queridos hermanos, es una defecio. Usted deje que su hijo haga lo que sea para que se desarrolle libremente. Eso es falso de toda falsedad, porque un niño que no se le pone límites crece desbordado y al final va a ser un problema para la sociedad. Pero ellos eran de ese concepto. Entonces, pues la niña comenzó a coger, los niños comenzó a coger todas las cosas y a jugar, y nosotros veíamos que los padres no hacían nada, y nosotros pues por respeto a ellos pues no hacíamos nada. Y la decisión que tomamos fue, podemos visitarlos en su casa, pero ya no nos volvemos a visitar acá, porque no queremos que lo que no estamos permitiendo a nuestros hijos, otros niños vengan y lo hagan. Pero lógicamente, cuando mi esposa estaba enseñando a mi hija, sí, pues a mis hijas, pero en ese momento solo estaba Paula, pues de pronto la niña veía que otros niños hacían otras cosas, y mi esposa le decía, tú no. Tú no. Y de pronto la niña lo quería hacer algo, tú no, tú no. Y ella aprendió a decir tú no. Entonces una vez vino una tía abuela de ella y la quería alzar, y ella lo único que pudo decir fue tú no. Y cuando ella no quería algo, entonces decía tú no. Hoy nos reímos de eso, pero ella aprendió cuál era el límite y qué era lo que podía y no podía hacer. Dios nos va a decir tú no. El problema es que nosotros en nuestra seducción, autoseducción y curiosidad decimos yo sí. Un poquito. Solo un poquito. Eso de ahí para allá no pasa. Hay cosas que son fuertes, a veces nos permitimos libertades, ¿sí? Y ese es el pecado. Ahora tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos precisamente de Adán y Eva. Ellos permitieron en su corazón que entrara el pecado, y eso lo heredamos. Y hemos hablado muchas veces de eso, pero ¿qué culpa tengo yo que ellos hicieran eso? ¿Cuántos aquí son hijos? ¿Cuántos hermanos que son hijos? No creo que haya ningún bebé probeta, pero si lo eres, de todas maneras fue de un óvulo y un esperma por ahí que lo unieron en algún lado. ¿Y cuántos de los que están aquí en algo se parecen a papá o a mamá? Los que conocieron papá o mamá, en algo se parecen. La genética no se niega. Cuando yo conocí a los papás de Kevin, primero conocí a la mamá. Y entonces yo miré a la mamá y miré a Kevin y dije, oye, Kevin es igualito a la mamá. Y luego al ratico, a las horas, conocí al papá. Y dije, ay,
Es igualito al papá. Y es de las pocas personas con las que me ha pasado que se parecen muchísimo al papá y a la mamá. Claro, el tema es que a papá y a mamá los confundían pensando que eran hermanos. Y no tiene nada que ver, pero tienen un parecido físico. Heredamos de nuestros padres. Eso es una realidad. Yo soy muy del corte de la familia Reaño, la familia de mi mamá, que viene de la costa. Mi mamá nació en Samaria, Samaria no es la mujer samaritana, en Santa Marta era Samaria, ¿perdón? Samaria es el gentilicio de no. Pero pues la familia de mi padre es del interior y hay una ascendencia por allá europea. Yo soy mucho más del corte del lado de mi mamá. Yo tenía una tía de tez muy costeña, muy oscura. Por eso yo soy de mis hermanos, yo soy el más del corte costeño. Pero ayer mi hermano me dice, estábamos juntos en el apartamento, me dice, uy, tienes los ojos igualitos a mi papá. Estoy impresionado porque yo no sé si es una expresión o algo, y eso que lo veo a través de estos lentes, que no son pase de botella. La genética, mis hermanos, es una verdad. Tú no puedes negar de dónde vienes. Y tú heredas de tus padres. Heredaste de tus padres espirituales, Adán y Eva, el pecado. Y ese es el problema. Ese es el problema, que nos separamos de Dios. Vamos luego más adelante a seguir. Hoy hasta ahí vamos a dejar en punta, como dejamos hace 8 días en punta, los antecedentes. Pero en 8 días no te puedes perder lo que sigue. El problema. El hombre quiso escuchar otra voz, la voz de su propia curiosidad, la voz del enemigo, y desechó la voz de Dios. Y eso es lo que nos lleva a estar en pecado. Hay buenas noticias. El Señor nos ha salvado y nos ha restaurado y seguiremos entendiendo esto. Pero estamos mirando todos estos domingos, estos temas, para que tú y yo, como hijos de Dios, podamos tener claridad acerca de cuál es el verdadero mensaje de la salvación. Amén. ¿Estamos claros? Podemos ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana. Señor, hoy reconocemos que tantas veces en nuestra vida, casi que a diario, hemos decidido cosas incorrectas. Habiendo conocido tu voluntad, habiendo escuchado tu voz a través de tu palabra o aún la misma inspiración del Espíritu Santo, en muchos momentos no hemos prestado atención, no hemos escuchado, sino que hemos escuchado otras voces. La voz del enemigo que está siempre a la puerta, o la voz de nuestra propia vida, de nuestra propia alma, que de continuo nos impulsa a hacer lo que no te agrada. Y reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos deleitado en la ley del pecado. Pero te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que hay salida y solución. Y estaremos entendiendo cuál es la solución a ese problema. Pero hoy que podamos tener claro, Señor, una verdad de tu palabra, y es que todos, sin excepción, somos pecadores, Señor. Tu palabra dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte. El pecado entró por un hombre y lo heredamos. Dile, Señor, permíteme tener claridad de esto, no solamente acerca de mi vida, sino acerca de aquellos que no te conocen, para que cuando voy a hablarles de ti y a relacionarme con ellos, puedan entender que la solución es clara, pero el problema es contundente. El problema para que te tengan a ti no es que sean sanados. El problema no es que tengan enfermedad, el problema no es que tengan escasez, el problema no es que haya quebranto en sus corazones por relaciones rotas, el problema no es enfermedad, no es nada distinto, sino el pecado. Ese es el problema. Lo que nos separó de ti. Que podamos tenerlo claro, Señor, siempre en nuestra alma, en nuestra vida.
para lograr, Señor, cumplir el propósito. En el huerto del Edén, el hombre escuchó la voz incorrecta, puso su curiosidad y al enemigo por encima de Dios y permitió que el pecado entrara en su corazón. No permitas, Señor, que nosotros nos mantengamos en esa condición, sino que podamos estar apartados de ello y enseñar a otros la manera de hacerlo para tener salvación y vida eterna y permanecer en tu presencia, Dios. Danos tus gracias. Diga, Señor, dame tu gracia, Dios, dame tu gracia. Bendíceme, Señor. Dame la gracia que solamente viene de ti. Ayúdame a entender mi condición, para vivir conforme a tu voluntad. Escuchar siempre tu voz, diga el Señor. Que yo no solamente oiga tu voz, sino que la escuche, que la reciba, la asimile, la aprenda y la ponga por obra, Señor. Dile, perdóname, Dios, porque muchas veces he escuchado otra voz y he hecho lo desagradable a tus ojos. Perdóname, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Si puedes levantar tus manos, levantar tus manos por un par de minutos más y dile, Señor, cuán necesitado estoy de ti. Cuán necesitado estoy de ti. Cuánto se ha multiplicado la maldad en mi corazón. Cuánto la curiosidad por lo prohibido y por deleitarme en ello, como Eva se deleitó con sus ojos, con sus manos y con su paladar del fruto prohibido. Ha estado también delante de mí y he querido deleitarme. Y dile al Señor con honestidad y sinceridad, dile, Señor, lo he hecho, pero te pido que me perdones, hay provisión para mí. Permíteme, Señor, no desviarme ni a derecha ni a izquierda de ti. Dile, Señor, levanto a ti mis manos y te pido, Espíritu de Dios, guíame y bendíceme todos los días de mi vida para que pueda ser bendecido y pueda ser bendición. En tu precioso nombre, en tu precioso nombre. Amén y amén. Ya vamos a terminar. Toma tu lugar por un minuto más.